Hola, bienvenidos a la lección número 6 del curso de PowerPoint de Ogma Consultoría. En esta lección vas a aprender a hacer tablas y gráficas en PowerPoint, así que sin más comenzamos. Para insertar una tabla en PowerPoint, simplemente te tienes que ir al menú Insertar, pulsar el botón de tabla y aquí podrás elegir la tabla según la dimensión que quieras. Por ejemplo, vamos a poner una de 4×5. Al haber insertado la tabla y seleccionarla, automáticamente del lado derecho de la barra de opciones se te aparecerán dos pestañas nuevas. La primera de ellas es la de diseño de tablas. Desde aquí podrás darle el estilo a tu tabla de la forma que tú quieras, cambiándole el color, el tamaño de los encabezados, el sombreado. Como puedes ver, PowerPoint te da muchísimas opciones, simplemente es cuestión de elegir la que te guste. Por ejemplo, elijamos esta, que es con encabezados negros y el fondo azul. Además de personalizarla predeterminadamente, como ya te enseñé, puedes elegir la celda que tú quieras, la fila, y simplemente te das al botón de sombreado y estarás cambiando el fondo de las mismas. Al igual como el tipo de los bordes, ya sea que quieras que tenga bordes externos, bordes internos o en la posición que tú gustes. Además de esto, le puedes dar diversos tipos de efectos, ya sea alguna especie de sombra interior o exterior o algún tipo de reflexión. La verdad es que para las tablas realmente esto es muy poco práctico porque lo importante es la información que va dentro de ella, no tanto el diseño. Por lo cual te recomiendo que busques algún diseño sobrio con colores no muy vivos y que te permita leer de la mejor manera la información. Del lado derecho de la pestaña te aparecerá la opción de cambiar los bordes de tu tabla. Por ejemplo, utilizaremos estos bordes punteados. Nos aparecerá una pluma en el cursor con la cual simplemente es cuestión de ir al borde que queramos seleccionar y arrastrar hasta donde queremos que aparezca nuestra línea punteada. Y como verás, se habrá agregado a la tabla. De la misma forma, si queremos borrar algún borde, nada más es cuestión de pulsar el botón de borrador y pasar por el borde que queramos eliminar. Si queremos borrar algún borde de nuestra tabla, simplemente es cuestión de ir al botón borrador y pasar por el borde que queramos eliminar. Pero cuidado, al eliminar el borde estarás eliminando la fila, por lo cual se habrán fusionado las dos del último, por lo cual no te recomiendo usar esta opción. La otra pestaña que se nos abrirá automáticamente es la de disposición, en la cual en esta podremos modificar el formato de nuestras columnas y celdas de la tabla, o insertar alguna fila o columna. Simplemente es cuestión de irnos al lado izquierdo y pulsar el botón de insertar arriba, y como ves se habrá insertado alguna nueva fila a la tabla. De la misma forma puedes insertar abajo, a un lado o al otro. Para seleccionar alguna columna, fila o celda, te tienes que ir al botón que dice seleccionar, y ya elegirás si quieres seleccionar toda la tabla, alguna columna o la fila. Por ejemplo, aquí estaremos seleccionando la primera columna. Si queremos agregar alguna a la izquierda que sea del mismo tamaño, nada más pulsamos el botón de insertar a la izquierda y se habrán insertado una columna más a tu tabla. Si lo que quieres es combinar alguna celda de título, simplemente es cuestión de seleccionar las celdas que quieras combinar y pulsar el botón de combinar celdas. Como puedes ver, estas dos celdas ya se habrán combinado en una sola. Por el contrario, si lo que quieres es dividir una celda en dos, simplemente es cuestión de seleccionarla y pulsar el botón de dividir celdas. Aquí te dará la opción si lo que quieres es dividirla en columnas o en filas. Por ejemplo, aquí lo que queremos es partir esta en dos columnas, por lo cual lo dejaremos como está. Simplemente pulsamos el botón de aceptar y ya habrán aparecido dos columnas dentro de esta misma celda. Aquí mismo también podremos cambiar el tamaño de la tabla o de cada una de las celdas, el ancho y el alto. Por ejemplo, aquí vamos a modificar esta fila, que sea de 2.5 centímetros y que esta columna sea de 4.2, por lo cual ya quedaría más amplio la información en la pantalla. Si pulsamos el botón de distribuir filas, todas las filas de nuestra tabla pasarán de la misma disposición. Y de la misma forma, si pulsamos el de columnas, también pasarán a ser iguales. En esta misma pestaña también podemos modificar los parámetros de texto, ya sea que lo queramos centrado a un lado o al otro. Así como la dirección del mismo, si queremos que aparezca girado en horizontal, vertical o apilado. También podemos modificar los márgenes de cada una de las celdas. Además de alinear nuestra tabla con la presentación donde queramos, como lo vimos en la lección pasada, ya sea vertical, horizontal, al medio, superior o inferior. Ahora, si lo que queremos es insertar una gráfica, simplemente vamos al menú Insertar, pulsamos el botón de gráfico y ya podremos elegir entre todas las opciones que el programa nos da. Por ejemplo, vamos a elegir una que sea circular. Simplemente seleccionamos la que queramos, pulsamos Aceptar y esta nos aparecerá en pantalla. Como puedes ver, de la misma manera, al momento de insertarse en la presentación, nos abre una especie de hoja de Excel, la cual es para modificar los datos que aparecerán en la gráfica. Por ejemplo, aquí puse una simulación de las ventas de un restaurante, de refrescos, dos tipos de platillo y el postre, para ver en qué proporción se vende cada uno de ellos. Como puedes ver, simplemente es cuestión de escribir los porcentajes o las cantidades de venta de cada uno de ellos y automáticamente se reflejarán en la gráfica de pastel con sus porcentajes respectivos. Después de tener los datos que queremos mostrar en la gráfica listos, podremos cerrar la hoja de Excel
y nos aparecerán prácticamente las mismas dos opciones que nos aparecieron en la tabla. Nada más de que en vez que sea tabla es de gráfica. Podemos cambiar también los diversos estilos que tiene la gráfica. Por ejemplo, poner alguna especie de fondo, poner los porcentajes, cambiar el estilo de colores. Nos aparece un botón también para cambiar la paleta de colores del mismo. Cambiar rápidamente el estilo del diseño de la gráfica, que nos aparezca la leyenda arriba, a un lado o de cualquier otra opción. E incluso podremos cambiar el tipo de gráfico desde aquí mismo. Si queremos que sea ahora una especie de gráfico de barras, pues simplemente es cuestión de seleccionar, pulsamos aceptar y se habrá convertido en una gráfica de barras con los mismos datos que teníamos previamente establecidos. También tenemos aquí el botón de seleccionar datos, con lo cual nos volverá a aparecer la hoja de Excel y aquí podremos seleccionar si no queremos que incluir alguno de los datos que tenemos en ella. Por ejemplo, aquí excluiremos el de refrescos, por lo cual lo desmarcamos, pulsamos aceptar. Como podemos ver, excluimos los refrescos, por lo cual ya no nomás aparecerán 3 barras de las otras 3 columnas de nuestra tabla. También si pulsamos el botón de modificar datos, nos aparecerá de nuevo la hoja de Excel para poder modificar los datos que habíamos escrito previamente. Además de esto, tenemos el botón de formato, en el cual podemos cambiar el color de cada una de nuestras barras, el relleno de la misma, ponerles alguna especie de contorno o algún efecto. Como lo vimos en las tablas, son los mismos que te ofrece PowerPoint, ya sea ponerle un borde suave, alguna sombra o algún otro diseño. También se puede poner la opción de texto alternativo para nuestra gráfica para las personas con discapacidad visual, además de poderla alinear de la misma manera que las tablas y las imágenes, ya sea en el centro, izquierda o verticalmente. Y bueno, de esta forma se trabaja con las gráficas y tablas en PowerPoint. Esto fue todo por hoy. Cualquier sugerencia o duda, déjala aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que si no sabes crear gráficas, no vas a tener éxito.